Dios bendiga a la audiencia en esta mañana. Gracias por estar con nosotros una vez más en tu programa, escuchando la voz de Dios. En esta hora nos place pues saludar a todas las personas que se conectan con nosotros jueves tras jueves en tu programa, escuchando la voz de Dios. Le envío un saludo a mi esposa, a mis hijos, un saludo a la iglesia La Senda Antigua, la cual persevero y la cual es mi pastora y apóstol Wanda Rolón. Estamos en vivo aquí en los estudios de la iglesia La Voz del Espíritu Santo, quien pastorea su amigo y pastor Leonel Ramírez junto con su esposa Wanda Ramírez. Como siempre digo, si no tienes una iglesia donde ir, una iglesia donde no perseverar y estás cerca aquí en el área de Guaynabo, te invito a que seas parte de esta iglesia que está ubicada aquí en Guaynabo, Puerto Rico, en la calle Carrazo. Hoy una vez más vamos a estar hablando bajo el tema el reino de Dios, que es la segunda parte de lo que de la continuación de la segunda parte que estuvimos hablando pues la semana pasada. Mi nombre es el evangelista Erasmo Quiñones. Todos pues me conocen como el hermano Junior. En el día de ayer tuve pues el privilegio, tuve el honor de estar predicando en la iglesia de nuestro hermano Elvin González, de la iglesia Rúa Family, la cual tiene la librería que se llama Rúa Hakodesh, que está ubicada en Toalta, en Los Palacios. Verdaderamente pues allí nos gozamos, nos disfrutamos. Tuve el honor de llevarme también pues a la hermana Iris Vega y a la hermana y pastora Idalia Vega, y estuvieron con nosotros apoyándonos, estuvieron con nosotros cubriéndonos en oración. También pues en aquel lugar pues también fue mi amada esposa Emily Martínez, y verdaderamente el poder de Dios se movió de una manera que todavía me siento en esa nube, porque allí lo que hicimos fue exaltar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Como yo siempre digo, Señor, yo me encargo de predicar la palabra, pero también me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra a ti. En esta hora me place presentar al hermano Javier Marrero, que bien estuvo conmigo también la semana pasada hablando sobre la primera parte del reino de Dios. Fuimos también edificados por lo que Dios a él le dio la semana pasada, y sabemos que lo que él trajo también hoy para nosotros nos va a edificar. Así que sin más preámbulo, le quiero presentar al hermano una vez más. Javier, gracias por estar con nosotros en este programa. Preséntate, hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga a la audiencia que nos está viendo. Mi nombre es Javier Marrero. Soy de aquí, de la iglesia La Voz del Espíritu Santo en Guaynabo, Puerto Rico, en la calle Carrazo, justo aquí en el pueblo de Guaynabo. Y le quiero enviar un saludo a mi familia y un saludo a las amistades que me estén viendo. Mando un saludo de aquí, desde la radio. Y espero que esta palabra los edifique, los restaure y los haga crecer aún más en el espíritu. Eso es. Bueno, hermano. Así que vamos a hacerle una oración, ¿verdad, Javier? Claro para presentarle pues al Señor lo que vamos pues a hablar, porque sabemos que esto pues va a ser de bendición no solamente a nosotros, sino también pues a los hermanos que nos estás escuchando. Y oramos en esta hora. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Primero que nada, queremos darte gracias por un día más de vida. Sí. Gracias por nuestra casa, gracias por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, Dios. Gracias por nuestros trabajos, gracias por cada cosa que te permite, Dios amado, que nos suceda en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jehová, por los hermanos que en esta hora nos están viendo, que están siendo edificados por la palabra que sale a través de estas cámaras, Dios del cielo. Yo te pido, Jehová, en unión con mi hermano Javier y en unión con mi hermana Yadira, que las que están en los controles, que Señor amado, te pedimos que tú bendigas a cada uno de estos hermanos que hoy nos estén viendo y que luego nos verán a través de la cadena YouTube por internet. Que seas tú bendiciendo a cada uno de ellos, que seas tú prosperándoles, sí. Jehová. Que seas tú cubriendo, Señor amado, que seas tú, Dios mío, concediendo cada petición que hay en su corazón, que puedan entender, Jehová, que en ti hay esperanza, que en ti hay vida, Dios del cielo, que en ti hay palabras, Jehová, que en ti están las promesas, Señor amado, que se cumplen cuando creemos. Señor amado, cuando te adoramos, cuando te alabamos, en medio de la crisis, en medio del desierto, que podamos entender que aun cuando venga la prueba, si confiamos en ti y nos mantenemos creyendo en ti, algo tú harás,
a favor de aquellos que se mantienen fiel y se mantienen firmes. Hoy, Jehová, vamos a predicar una vez más, o sea, la segunda parte sobre el reino de Dios, más que predicar, sino es una enseñanza a Dios. Te pido, Jehová, que a través de esta enseñanza no solamente los edifiques a ellos, sino que también tú nos edificas a nosotros, que tú nos hables, Jehová, porque como yo siempre digo, Padre, no es mi palabra, no es palabra de hombre, sino que es tu palabra que permanece para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén y amén, amén. Hermano, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? La primera parte del reino de Dios y tocando así por encimita, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando. Amén. Comenzamos a hablar sobre cuando Cristo pues vino aquí a la tierra, vino con el único propósito, ¿verdad? De establecer el reino de Dios y yo hablaba que hablé sobre Elizabeth y sobre María, el propósito, ¿verdad? Pues que Dios pues tenía pues con cada una de ellas. Y me puse en estos días a leer algo sobre María y Elizabeth. María pues la madre de Jesús y Elizabeth pues la madre de Juan el Bautista. Uh-huh. Y yo decía cómo Dios, y yo leía en un libro del hermano Gilberto Medina, excelente predicador. Y Gilberto Medina decía en sus escritos, lo que él escribía, que él decía cómo Dios pues trabaja pues con sus hijos y cómo Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y cómo a Dios le plujo, ¿verdad? Le plació pues tocar el vientre de María, pero también tocar el vientre de Elizabeth. Ay. Y Javier, y la Biblia habla en Lucas que María pues era una mujer de edad avanzada, o sea, Elizabeth era una mujer de edad avanzada y también pues, era una mujer estéril, no podía pues tener hijos. María pues era una muchacha joven, pero ciertamente pues también era una mujer pues que una joven que era fiel, que amaba a el reino, que amaba pues al Señor, igual que Elizabeth. Elizabeth también pues era una mujer íntegra, era una mujer que buscaba el rostro de Dios, que buscaba el reino de Dios. Pues entonces yo decía cómo Dios entonces comienza pues a mover y cómo Dios entonces comienza a establecer el reino de aquellos, ¿verdad? Pues que le son fiel. Entonces, pues yo decía o sea, yo leía cómo Gilberto Medina hablaba y él decía que de la misma manera como él comenzó a trabajar en la vida de María, también él tenía que trabajar en la vida de Elizabeth, porque del vientre de Elizabeth iba a salir uno que iba a abrir el camino. Amén. Que estaba dentro del vientre de María, que iba a ser el Salvador. O sea, el que abría el camino le estaba dando la bienvenida al Salvador. Entonces, qué increíble cómo entonces en el vientre de Elizabeth estaba, como dice la Biblia, el Nazareo, el que iba a llevar, a hablar a la gente, a abrir los corazones para que cuando Cristo llegara, ellos pudieran decir, la multitud, ciertamente este es el hombre de cual Juan el Bautista pues hablaba. Pues entonces pasó el tiempo, ellos pues comenzaron pues a crecer, cada cual pues haciendo lo que tenía que hacer, lo que ya estaba establecido pues en la palabra. Entonces pues hablábamos, Javier, decíamos que llegó el momento donde pues la profecía y la palabra pues se tenía que cumplir. Entonces dice la Biblia que pues como sabemos pues Juan el Bautista pues era la persona pues que bautizaba y tenía él aquel que pues le hablaba con esta única autoridad, con esta única seguridad y él era el que él decía, yo vengo bautizando en agua, pero detrás de mí viene uno que viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego, que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces, él comenzó a hablar del Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él comenzó a hablar sobre las virtudes de Jesucristo, y la Biblia dice que entonces Jesús aparece en el río Jordán, y cuando se está secando las aguas, Juan el Bautista frente a toda la multitud decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pues entonces la Biblia entonces establece, estoy más o menos repasando lo que estábamos hablando, pues la Biblia entonces pues establece que cuando Jesús de Nazaret entra a las aguas, Juan el Bautista, que eso pues también tú lo tocaste, Juan el Bautista decía, pero ven acá, se supone que tú me bautices a mí y yo soy el que te tengo que bautizar a ti.
Y entonces, pues, como estábamos hablando, pues Jesús decía, es que lo tienes que hacer porque hay que hacer lo que las Escrituras establecen. Amén. Es necesario que esto se cumpla de esta manera. Pues entonces hablábamos que entonces que cuando esto se logró, estas dos personas se tocaron, ¿ves? Pues yo me imagino que tuvo que haber un revuelco, algo tuvo que haber pasado en el reino espiritual, porque estaba Juan el Bautista, estaba Jesús de Nazaret, juntos estableciendo el reino. Porque Juan el Bautista vino también a hablar sobre el reino y Jesús vino a hablar y a establecer el reino. Amén. Pues entonces dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado en las aguas, yo hablaba, según lo que la Biblia pues establece, pues Javier, cuando Jesús fue sumergido en las aguas, aconteció algo increíble, algo espiritual bastante sobrenatural. Y dice la Biblia que cuando Jesús fue sumergido en las aguas, que se levanta, dice la Biblia que entonces los cielos se abrieron, el Padre habla, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Una vez se escucha entonces la voz del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende. Y decía que entonces ahí estaba lo que era la Santa Trinidad. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y decía que cuando entonces esto surgió, ya Jesús estaba diciendo, ¿sabes qué? Ahora las Escrituras se van a cumplir y ahora yo vengo a establecer el reino. Continúa, Javier. Amén. Eso es así. Si leemos en la palabra del Señor en San Marcos 1, en el 14 al 15 nos dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vemos que esas cosas que acontecieron, ¿verdad?, hizo que el reino de Dios se acercara, que el reino de Dios llegara aquí a la tierra. Vemos que Jesús, pronto de que fue bautizado y fue llevado al desierto, que fue tentado y regresó, rápido predicó sobre el evangelio, Eso es. que era el reino de Dios. Él no habló no habló otra cosa nada más que del reino de Dios, y que teníamos que arrepentirnos porque la palabra dice que no había ninguno, ¿verdad? Que todos quedamos destituidos. Eso es. Y entonces teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados. Sí, Señor. Para poder entrar al reino que se estaba estableciendo en esos momentos sobre la faz de la tierra. Estaba Jesús hablando sobre este reino que se establecía, ¿verdad? A partir de ese bautismo, después del desierto, empieza a establecer el reino en cada persona, hablándole con la palabra tú sabes, de arrepentimiento, tú sabes. A veces nos cuesta mucho ese arrepentimiento. Eso es. La palabra de Dios es clara, es certera en eso. Y sin arrepentimiento tú no puedes disfrutar del reino de Dios. Sin el arrepentimiento, el Espíritu Santo no puede obrar en ti, porque es necesario que uno se arrepienta para poder avanzar en el mundo espiritual. Es necesario ese arrepentimiento, porque si no estaríamos en orgullo, y el orgullo no es parte del reino. Eso es. Ese orgullo, que si el hermano tal, un familiar o un vecino te hizo tal cosa y tú no tienes esa delicadez de poder ir y perdonarlo, el reino de Dios en ti no se puede manifestar, porque hay orgullo en ti, y ese orgullo no es parte del reino de Dios.
Por eso nos manda a arrepentirnos. Es más, cuando el Señor habla sobre la oración del Padre Nuestro, en el Padre Nuestro está incluido el Padre perdónanos, ¿verdad? Pero al final, Él recalca este hecho de pedir perdón. Y entonces, este arrepentimiento es vital en cuestión de nuestra vida espiritual. Todos los días vamos al Padre y nos arrepentimos y decimos: Señor, si hemos hecho algo en contra tuya en el día de hoy que no nos hemos dado cuenta, Señor, te pedimos perdón. Eso es. Y cada día nos purificamos y nos santificamos más, porque es necesario hacerlo, porque la palabra también nos dice que el que se crea firme, que mire, vele que no caiga. Eso es. Y entonces es necesario hacer esto todos los días, una inspección diaria de nosotros mismos delante del Padre. Y aún nosotros estando aquí hablando la palabra de Dios, lo tenemos que hacer. Tenemos que ir primero al Padre. Antes de venir aquí a hablar la palabra de Dios, vamos primeramente a donde el Padre y decimos: Padre, perdónanos, porque somos pecadores y somos polvo, no somos nada. Y entonces nos arrepentimos y le decimos: Señor, úsanos y que seas tú, Señor, a través de nosotros. No queremos ser nosotros, Señor. Quítanos a nosotros y que seas tú, Señor. Wow. Y eso es parte de ese arrepentimiento, arrepentirse de esa vida que uno llevaba apartado de Dios, apartado de la verdad. Y andamos muchas veces sin rumbo y andamos como quien no tiene dirección. Vamos de un sitio a otro y no sabemos qué hacemos o qué vamos a hacer, porque estamos sin dirección, y nuestra dirección está aquí en la palabra de Dios. Nuestro rumbo ya fue trazado aquí en la palabra de Dios, porque el Señor nos dice que antes que naciésemos Él nos conocía, y antes que nos fuéramos formados en el vientre nos santificó. La palabra dice que somos hechura suya, y que Él ya preparó de antemano las obras en las cuales nosotros íbamos a caminar. Y entonces, si nosotros no conocemos eso, si nosotros no vamos al arrepentimiento y vamos ante sus pies, ante Él, no conocemos estas cosas que son vitales para nosotros y para nuestra salvación. O sea, que según ha estado hablando, yo puedo entender que estaba diciendo que es necesario, pues entonces nosotros pues conocer de ese reino. Y mientras hablaba, posiblemente antes de nosotros, de usted y yo conocer al Señor, a lo mejor hubiésemos escuchado este tema que hoy estamos hablando a través de otras personas, no hubiésemos podido entender lo que se está hablando, porque no habíamos tenido ver el rema, ¿verdad? De la palabra, no habíamos tenido esa revelación del Señor, del Espíritu Santo. Y me acuerdo que yo, pues, como les dije anteriormente a la audiencia, yo me persevero en la iglesia de la pastora, pues, Wanda Rolón. Y me acuerdo que antes de yo convertirme, Javier, yo voy a los servicios, yo veía cómo la gente comenzaban a hablar unas cosas extrañas, y eran las lenguas, claro está, pero yo no lo entendía, porque no conocía el reino de Dios. Yo veía pues también cómo las personas pues caían pues al piso, cómo la gente danzaban, veía cómo la gente comenzaban a llorar. Y eso pues para mí me estaba tan extraño, pues, que se me hacía pues difícil entender, ¿verdad? Que era esto. Había momentos dados pues en que, aunque siempre tuve respeto en las cosas de Dios, por ahí había unas cosas, Javier, pues que yo no podía entender, como tú tampoco las podías entender. Eso es así. Y como aquel que le conoce, pero antes no le conocía, antes de conocerlo, había unas cosas que no entendíamos. Y a mí se me hacía difícil creer esto. Escuchaba muchas veces hablar sobre el reino de Dios ha llegado, arrepiéntase. Y yo decía, pero ¿de qué están hablando? Porque yo no podía entender el lenguaje del reino de Dios. Entonces, al pasar el tiempo, pues tuve esas experiencias con Dios. Al pasar el tiempo,
pues yo pude darme cuenta cómo el Señor pues pudo transformar mi vida, cómo el Señor pudo pues, o sea, cómo Él cambió mi mente, cambió mi forma de hablar, cambió mi forma de pensar, y lo mismo contigo y lo mismo con ustedes. Amén. Entonces, porque quiero hablar en plural, estamos hablando de que antes que no le conociéramos, no entendíamos quién era Cristo, quién era el Espíritu Santo, quién era Jesús, no entendíamos sus promesas, no entendíamos su palabra, nada podíamos entender porque nuestra vida no había tenido un encuentro con la vida que es Cristo. Eso es así. Entonces, qué increíble pues que al pasar el tiempo pues comenzamos entonces pues a meternos en la palabra, ¿verdad? Pues a buscar su rostro. Nos arrepentimos cuando ciertamente cuando ciertamente tuvimos ese encuentro con Cristo. Lo primero que hicimos fue nos arrepentimos, como dice la palabra, arrepiéntase. Nosotros nos arrepentimos y cedimos ante Él, o sea, nos humillamos delante de su presencia y entonces pues comenzamos a comprender aquellas cosas que antes no comprendíamos. Comenzamos entonces a hablar lo que antes no hablábamos. Comenzamos entonces a hacer cosas que antes no hacíamos. Inclusive comenzamos a aborrecer las cosas que nos estaban haciendo daño. Amén. Me acuerdo, Javier, que cuando entonces yo comencé a estudiar sobre el reino de Dios, cuando yo comencé entonces ciertamente a luchar contra viento y marea para agradar el corazón de Dios, yo lo único que yo le decía a Dios, porque fíjate, Javier, yo siempre quería agradar a Dios en todo momento. Amén. Y yo entiendo que la meta de todo cristiano es agradarle a Él, no fallarle. Que hay momentos dados en que nosotros nos caemos, le fallamos y lloramos y decimos, Dios mío, perdóname, necesito que me ayudes porque no quiero apartarme de ti, no quiero alejarme de ti, yo no quiero decepcionar a nadie, yo no quiero desilusionar a nadie, yo te necesito, ¿ves? Y esa es nuestra batalla día a día. Amén. Entonces, pues tenemos este encuentro con el Señor y las cosas, como dice la canción, el corito, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. ¿Por qué? Porque hubo un cambio cuando a Cristo yo conocí. O sea que Amén. Cuando el reino llega entonces a nuestra vida, se hace rema la palabra, dice arrepiéntase y bautícese. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros nos arrepentimos. Nosotros fuimos a sus pies. Nosotros fuimos bautizados no solamente en agua, sino que también fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces, pero ahora la gente nos escucha hablar y le dice, Él habla como quien tiene autoridad. Gloria Él habla como que tiene presencia. Gloria Él camina como camina el Señor. ¿Ve? Entonces tenemos que cuidarnos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Todo tenemos que cuidarnos. ¿Para qué? Para que, como dice Pablo decía, porque ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. O sea, Pablo decía, ¿sabes qué? El reino de Dios está en mí. Amén. El reino de Dios habita en mí. Gloria y por eso es bien importante saber el significado del reino y nosotros caminar como hombres y mujeres establecidos en el reino de Dios. Continúa, Javier. Amén. Eso es así. Es necesario conocer llegar a ese arrepentimiento, llegar a ese momento en el cual vemos nuestro yo delante de la santidad del Señor y vemos que estamos muy faltos delante de Él, que le hemos fallado muchas veces. Eso es. Que nos hemos apartado de su presencia tantas veces. Y ese momento nos lleva a ese arrepentimiento. Ese momento en cual nos vemos y nos vemos delante de Él, que esa presencia tan hermosa nos toca. Y llegamos a ese momento de arrepentirnos, porque vemos esa hermosura y vemos ese reino de Dios que se manifiesta, ¿verdad? Y lo único que nos llega es, Señor, perdónanos. Señor, nos rendimos ante ti, Señor. Señor, ya lo que yo hacía ya no me llena, ya no me agrada más.
ya lo veo como nada, como basura. Ya para mí no tiene significado, sino tu presencia es lo único que me llena. Tu presencia es el único fin para mi felicidad. Eso es. Y entonces hay un cambio en nosotros, porque ese reino de Dios que en el cual nosotros estamos llena todo, llena todas nuestras necesidades, llena esos sentimientos de vacío en nosotros, se llenan del reino de Dios, se llenan con el Espíritu Santo. Y entonces lo que a veces mucha gente ve que nos pasan a veces cosas que dicen, wow, pero ese y está en la iglesia y tú tienes cáncer y tienes esto y te ves así tan feliz. ¿Cómo es eso posible? Y entonces es eso mismo, la llenura del reino de Dios. Eso es, santo. La llenura del Espíritu Santo en uno. A veces vemos que se nos mueren familiares, muy allegados y de mucho aprecio. Pero el reino de Dios llena eso. Y vemos que estamos en gozo en medio de las aflicciones. Estamos en gozo aún en medio, cenando, como dice el salmista, delante de nuestros enemigos. Y estamos en gozo por eso, porque el Señor se place en darnos todo lo que necesitamos. Uno le pide a veces y Él nos da de más. Y eso es glorioso. Y lo vemos muchas veces en nuestras vidas cuando nos entregamos al Señor. Wow. Oye, Javier, tocaste un punto y wow. Yo estaba hablando con una persona en estos días y aquella hermana a mí me dejó sin respiración, sin aire. Amén. Ella me decía en estos días, ¿sabes qué, hermano Junior? Porque yo le decía a ella, yo me quito el sombrero delante de usted en la manera como usted busca a Dios. Porque son personas que tú identificas que de sus polos lo único que sale es presencia de Dios. Amén. Hablan como Dios, caminan como Dios, te miran como Dios. Y son personas que yo tengo que buscar, tú sabes, porque yo pensé, yo necesito también de lo que tú tienes. Y cuando ella viene y me dice, Junior, yo soy feliz. Me dice, si tú supieras, Junior, que yo llevo... Ella me dijo que llevaba 2 semanas. 2 semanas. Sin luz y sin agua. Y el celular se lo habían cortado. Y yo me quedé tan sorprendido porque cuando ella me dice eso a mí, yo digo, wow, ¿quién diría? Jamás en la vida pareciese como si tú no tuviese luz ni agua por 2 semanas. Y dice, ¿por qué me lo comentas, hermano? Porque es que el gozo que yo veo en ti, la alegría que yo veo en ti, jamás en la vida refleja que tú estás pasando por este desierto. Amén. Y ella viene y me dice, ¿sabes qué, hermano Junior? Yo he aprendido que yo tengo que buscar el rostro de Dios en la abundancia, pero también tengo que buscarlo en la escasez, me decía ella. Y cuando nosotros establecemos una relación con el reino, cuando nosotros establecemos una relación con Dios, nosotros vamos a tener la confianza y la autoridad, como dice el salmista, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y cuando ella me dice esto, me dice, esto no se logra de un día para otro. Así. Esto se logra día tras día en la perseverancia, en la confianza, en la fe, en la lucha. Por eso ella me decía, por eso, hermano Junior, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que orar en todo tiempo para que cuando llegue el día malo, eso así, para que cuando llegue el día de la tribulación, el día del desierto, el día de la crisis, no nos puede ni tan siquiera tocar. Por eso es que la Biblia entonces dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero para que esto se logre, esto es como el ejercicio y como la dieta, Javier. Y hablando de dieta, alaba. Gloria a Dios. Yo no una cosa, yo tengo esta única batalla a hacer dieta y yo lo admito. Lo admito. Pero la realidad es la siguiente, que si yo persevero
si yo creo ¿cómo le digo yo? Si yo comienzo a comer mejores alimentos más saludables, y comienzo a hacer una dieta estricta, y comienzo a hacer un ejercicio como debe de ser, se comienzo a comer cosas saludables, en el momento, Javier, yo no voy a ver el fruto. Al principio me va a doler, claro que sí que me va a doler, porque rápido veo una carne asada, quiero comerme esa carne asada, pero si quiero unos frutos tengo que permanecerme haciendo ese régimen de dieta. Amén. Si quiero ver unos cambios en mi cuerpo, tengo que entonces mantenerme haciendo esos ejercicios. No me puedo salir de ahí, no me puedo desenfocar de ahí. Después de las 2 semanas, créeme que voy a vencer todo lo que venga. Si no, ya yo sé que no puedo comer eso, porque eso me va a hacer daño. Amén. Y cuando ella me decía esto, dice, ¿sabes qué? La oración es igual. O sea, cuando ciertamente tú quieres agradar a Dios y tú dices, yo voy a orar todos los días, voy a meterme en la presencia de Dios todos los días, a lo mejor comienzas una semana, por allá la segunda semana te quitas. Entonces no puedes ver el fruto, no puedes ver el reino de Dios sobre tu vida, porque no has llegado a la meta. Entonces, y no he podido establecer todavía esa relación que Dios quiere que tú establezcas con Él. Entonces, cuando ella me decía esto, me dice, Junior, esto yo lo he tenido que llorar, esto yo lo he tenido que sufrir para decirle, Señor, ayúdame a creer en ti en todo momento. Y dice, wow, hermana, ella me dice, ¿sabes qué? Estas 2 semanas me sirvieron a mí para meterme y sumergirme más en su presencia. Amén. Una mujer desempleada, una mujer que no tiene ningunos recursos económicos. Y ella decía, Señor, está bien que no tenga luz, que no tenga agua, me decía ella, pero que tampoco ahora yo tenga comida. Y tú sabes que ella me decía a mí, Yadira y hermano Javier, que ella nunca fue donde nadie a pedir una ayuda económica, a donde nadie, ni a la pastora, ni a la iglesia, a nadie. Amén. Porque ella decía que ella misma se hablaba, me dice, yo no voy a acudir al hombre, yo voy a acudir, aleluya, Gloria a Dios. al Hijo del Hombre. Amén. Ella me dice que ya comenzó a orar, comenzó a hablar con el Señor, Señor, ayúdame. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La palabra de Dios dice, Señor amado, que tú eres mi pastor y nada me faltará. Entonces ella comienza a decir, yo creo y yo declaro que tú vas a tocar el corazón de alguien para que alguien me bendiga, Dios mío. Yo no voy a tocar ninguna puerta, tú la vas a tocar por mí, decía Amén. ella. Ella me dice que en la iglesia en estos días recientes, me dice ella, que en el diezmos y las ofrendas, cuando se estaba recogiendo las ofrendas, ella no se paró porque no tenía nada que dar. Ella decía, por cierto, lloré, pues yo soy un llorón. Ella me decía, ¿sabes qué, hermano? Yo no dije, Señor, no tengo nada que darte. Y yo te digo, como dice la canción, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Ella se tiró de rodillas, Señor, no tengo nada, pero te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu. Lo que no tengo te lo entrego y lo que tengo también te lo entrego. Gloria ella me dice que cuando se sentó en la silla, hermano Javier y hermana Yadira, vino una persona movida por el Dios del cielo. Ay, yo siento su presencia. Santo. Movida por el amor de Dios. Santo. Movida por la compasión de Cristo, movida por la misericordia de Él. Santo. Una persona que fue movida porque el Señor la mandó a donde ella, porque había visto la fidelidad de esta hermana. Había visto el deseo de agradar a Dios sobre todas las cosas. Santo. Y dice, tenga hermana, yo siento de parte de Dios entregarle este sobre. Ella me dice que cuando vi el sobre, habían 5 billetes de a $100. Ella dice que ya comenzó a llorar. Como yo voy a comenzar a llorar ahora, porque eso me tocó bien fuerte. Santo. Ella comenzó a llorar y decía, Dios mío, gracias, porque yo te decía, está bien que no tenga luz, está bien que no tenga agua, pero que no tenga comida. Ella dice que su obediencia y su fidelidad a Dios hizo que Dios se levantara del trono y enviara a alguien a bendecirla. Amén. ¿Por qué? Porque ella ha creído ciertamente en el reino de Dios y su justicia. Amén. Y qué bueno que estamos tocando este tema sobre el reino de Dios, sobre la relación de Dios, porque para eso
el Señor vino. Dice la Biblia en Lucas 4:4-3, dice Jesús hablando, es necesario que también a otras ciudades anuncie el reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Entonces lo que es que el maestro diga, yo voy a ir a otro lugar, no solamente voy a quedarme aquí en este lugar, yo voy a seguir corriendo a otras ciudades, porque es necesario que ellos me conozcan. Es necesario que ellos sepan que yo estoy aquí para tocar sus corazones. Es necesario que ellos entiendan que yo estoy aquí para que recuesten su cabeza en mi pecho. Amén. Es necesario que ellos entiendan, que ellos sepan que yo estoy aquí para sanar a los enfermos, para libertar al cautivo, para darle vida a aquel que no tiene vida, para decirle a ellos que yo estoy aquí para traer esperanza, para traer resurrección. Yo estoy aquí como reino de Dios para decirle a ellos que en mí ellos todos lo pueden. Sí. Y qué bueno que tocaste ese punto, porque ciertamente me acordé de las palabras de esta hermana. Amén. Me identifiqué con lo que dijiste y ciertamente pues también pues todos hemos tenido estas experiencias. Yo me acuerdo una vez que me levanté en casa, no había ni comida, solamente gelatina lo que había, hermano Javier. Gelatina, y abría la nevera, lo que había era más que agua nada más. Pero sabes que mi esposo y yo nos manteníamos orando y orando y creyéndole a Dios, porque ahí es donde ciertamente nosotros nos probamos si el reino de Dios está sobre nosotros. Así. Pero para que este reino se manifieste en nuestra vida, nosotros tenemos que seguir insistiendo en su búsqueda, Javier. Eso así, vemos estos testimonios de estas personas, y si estamos fuera del reino de Dios, no entendemos. Porque cuando estamos fuera del reino, muchas veces pensamos y decimos, no, pero esa persona que está siguiendo a Dios de esa manera y pasando por esas necesidades, o esa persona que cree en eso y está pasando por tantas dificultades, pero cuando uno entra al reino de Dios, que vemos que ya lo material no es tan necesario, que no es algo vital en nuestro mundo espiritual, vemos esos actos de fe tan grandes hacia el reino de Dios, y vemos la mano de Dios cómo se mueve sobre esa persona y la cubre y le manda esa necesidad, la cubre sin saber la otra persona por el proceso que está pasando. Eso es. Solamente Siente que Dios lo manda a esa otra persona y con ese sobre, como en esta ocasión, con ese dinero para que ella tuviese alimento. Y vemos la mano de Dios moverse con autoridad, con poder sobre esas vidas. Y la bendición que recibe. Porque como la otra persona, sin saber, lleva ese sobre allí, movido por el Espíritu Santo. Eso es. Eso solamente son las cosas que hace el Señor por eso, por sus hijos, por los que están ahí fieles. Eso es. Delante de Él. Leal, fieles, firme, creyendo. Y muchas veces pasamos por ese... Una servilleta. Pasamos por esa prueba y se nos hace difícil, es difícil. Pero cuando uno se humilla, la palabra dice que un corazón humilde y humillado jamás lo rechaza a Dios. Eso es. Y la palabra dice también que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él no nos va a conceder. Y entonces el Señor ve esa fidelidad, ve ese corazón humillado delante de Él, ve ese corazón que está preparado para estar con Él, y ve que ella ha quitado toda atadura, todo lo que tal vez uno dice, Sacho, sin agua un mes, sin electricidad, ¿cómo? Pero ella quitó todo eso y dijo, no,
Que tu luz me alumbre. Eso es, aleluya. Que los ríos de agua viva que corran en mí. Y que tu presencia me cubra en todo momento. Y ella rindió su corazón y vemos la mano de Dios que se mueve a favor de ella. Le entrega y le cubre todas las necesidades. Es hermoso ver estos testimonios. También he tenido la dicha de oírle otros testimonios parecidos, que un evangelista que llevaba un mes sin luz en la casa y aún así predicaba la palabra de Dios. Iba a los sitios y predicaba la palabra de Dios. Y entonces vemos que de la nada mueve una señora de un sitio que ni él mismo conoce. La señora llega a la casa y le dice: el Señor me dijo que te pagara la luz. Dame el ticket que yo voy a ir y lo voy a pagar. Wow. Y él viene, le da el ticket por fe, le da el ticket de la luz. Y a las par de horas, ¡pap! La luz. Llegó la luz, sea la luz. Y vemos muchos testimonios gloriosos que el Señor hace maravillas en la vida de esas personas que se mueven en el reino de Dios. Wow. Hermano Junior, continuamos. Mira, hay un texto bíblico que me fascina que dice, Jesús hablando, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todas las demás cosas serán añadidas. Ahí está, todo ahí está incluido. Oye, ¿sabes? Pero tú sabes que yo he visto algo y me he dado cuenta de algo, que nosotros volteamos el asunto lo volteamos porque estamos empeñados en buscar primeramente las añadiduras y luego buscar el reino de Dios. Entonces no nos salen las cosas bien, no nos salen. Eso así no salen. Es que no salen, yo no sé. Tú sabes que yo conozco un hermano, me dice: hermano, yo llevo tiempo diezmando, ofrendando, pactando, haciendo cuanta cosa hay y no veo nada, yo voy de mal en peor, me dice él. Y yo le pregunto: oye, ven acá, ¿tú estás buscando el rostro de Dios? Sé honesto conmigo, ¿tú estás buscando primeramente el reino de Dios o estás buscando las añadiduras? ¿Estás diezmando por diezmar? ¿Estás ofrendando por ofrendar? ¿Por qué lo estás haciendo? Y ese me queda callado y comienza a llorar. Y me dice: ¿sabes qué, hermano Junior? Yo vivo una vida afanado. Yo vivo una vida que no tengo a veces ni el tiempo de levantarme de madrugada para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no veo nada, yo a veces no veo las finanzas, no veo las cosas que Dios, que le estoy pidiendo a Dios, no lo veo. Y mira, yo te voy a decir algo. Cambia las prioridades, que tu prioridad sea el Señor. Amén. Y tú vas a ver cómo el Señor te va a abrir puertas en las ventas, cómo el Señor va a sanar tu matrimonio, cómo el Señor va a restaurar tu familia, cómo el Señor va a restaurar a tus hijos. Tienes que primeramente meterte con el Señor. Eso es así. Tienes que primeramente levantarte de madrugada y antes de poner los pies en el piso, decir: Señor, hoy te entrego este día. Amén. Hoy te entrego a mis hijos, hoy te entrego a mi familia. Dios mío, que cuando yo salga a la calle, porque Él es vendedor, que cuando yo salga a la calle, Dios mío, seas tú tocando los corazones de esas personas, que seas tú entenderle a ellos que yo también necesito comer, que yo necesito, Dios mío, el dinero y que ellos necesitan este producto. Amén. Y dile al Señor: Señor, yo me quiero encargar de tus negocios para que tú te encargues de los míos. Y cuando nosotros nos encargamos primeramente de los negocios de Dios, que nosotros nos encargamos de establecer su reino, de hablar a la gente de Dios, de hablarle a la gente de su palabra, también de suplir las necesidades. Tengo un amigo mío que él decía, un hermano de la iglesia, que él decía que él veía una matita en la casa y él veía que aquella mata de tomate se estaba secando. Y él sabía que él tenía que buscar alguna manera de echarle agua a esa mata, porque él decía: si no le doy agua, la mata se va a secar. Pero pasaban los días, y él no ni tan siquiera tenía
no sé, la iniciativa de coger un vasito de agua y echárselo por encima, y aquella mata se secó. Él la dejó secar porque no dio. Y él dice, de la misma manera, Dios le dijo a él, de la misma manera como tú no le diste agua a esa mata y esa mata se secó, de la misma manera el pueblo de Dios se seca cuando no aprende a dar. Aleluya. Amén. Cuando tú no das, cuando tú no le das al Señor, cuando tú no te encargas del reino de Dios, usted y yo nos vamos a secar como la matita de tomate. La mata coge vida, la mata coge fuerza si usted le da alimento, si usted le da agua. Usted y yo vamos a coger vida, usted y yo vamos a coger fuerza espiritual si nosotros primeramente le damos a Dios lo que Él le merece. Usted y yo veremos cambios, usted y yo veremos transformaciones, usted y yo veremos cosas diferentes si lo primero que hacemos es levantarnos de la mañana, darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Si tú no das, tú te vas a secar. Si yo no doy, yo me voy a secar. Si tú no das, tú te vas a secar. Eso es así. Si la hermana Yadira no da, también se va a secar. Aquel que no da, se seca. Es necesario comenzar a cambiar nuestras prioridades, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dar por gracia por lo que por gracia hemos recibido. Entonces Él dice, espérate, prepárate, estén listos, porque ahora por causa de tu fidelidad, por causa de tu lealtad, por causa de tu entrega, por causa de tu obediencia, yo voy a hacer que todas las bendiciones, que todas las promesas se desaten, te sigan y te agarren y no te suelten. Pero para que esto acontezca, Javier, tenemos, como entonces dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Para que luego las añadiduras, que son las añadiduras, el trabajo, la finanza, nuestra restauración, todo aquello que esté desordenado, todo aquello que esté desorganizado, en tu caminar con el Señor, en tu confianza en el Señor, en tu lealtad en el Señor, Él todo eso lo va a poner en orden contigo. ¿Por qué? Porque entonces ya no soy yo solo, ahora Él es conmigo. Amén. Ahora Él y yo Él y yo ahora somos mayoría. Cristo y yo juntos somos mayoría. Cristo y yo junto con Él vamos a tumbar al gigante. Y yo declaro a Javier que a causa del reino, que a causa de nuestra fidelidad y de nuestra lealtad, como dice la canción, ese gigante se cae para el suelo. Amén. Continúa, Javier. Eso es así. Eso lo vemos en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando Jesús nuevamente se le aparece, que le hace 3 preguntas eso es muy precisas. Y entonces, si nos vamos al hebreo, la respuesta de Pedro es filoque, si no me equivoco es esa la palabra, que es amor esperando algo a cambio. Pero Jesús le pregunta y le dice, Pedro, tú me ágape. Ágape es amor sin esperar nada a cambio. Y entonces estamos muchas veces en esa, yo te amo, pero si tú me das algo a cambio. Uh-huh. Y estamos hablando de eso mismo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces el Señor le tuvo que hacerle 3 veces la misma pregunta para que Pedro cayera en cuenta y dijera, no, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y entonces tuvo que amar con el amor ágape, el amor el cual no espera nada a cambio. Y cuando tú estás en el reino de Dios y tú te sumerges en el reino de Dios sin esperar nada a cambio, el Señor te sorprende con muchas cosas. Cuando tú vienes a ver, tú dices, wow, Señor, esto que ni siquiera yo te lo había pedido, pero lo necesitaba y tú me lo supliste.
Y nos encontramos en ese momento, ¿verdad? A veces también en la necesidad. Y pedimos y rápido el Señor suple. Y es glorioso ver la mano de Dios. Y nos gozamos de una manera increíble cuando el Señor responde esas peticiones. Como la niña de Panamá, ¿verdad? La que oramos aquí el martes, el jueves pasado o el martes pasado. La niña de 2 años, sí. Que el Señor se glorificó en esa vida. Claro. Y la sanó. Amén. Y de un trasplante de hígado salió del hospital sana. Eso es. Y vemos la mano de Dios moverse poderosamente. Wow. Oye, ciertamente Dios es fiel. Eso es así. ¿Tú sabes por qué? Cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ciertamente tú me amas. ¿Tú sabes por qué el Señor le hizo esa pregunta 3 veces? Por las 3 veces que Pedro le negó al maestro. Eso es así. Las 3 veces que Pedro negó al maestro fueron las 3 veces que el maestro le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y esa pregunta, ¿tú me amas? 3 veces estaba rompiendo el corazón de Pedro. Eso es así. Estaba rompiendo la conciencia de Pedro. Estaba rompiendo el carácter de Pedro. Estaba rompiendo la culpa de Pedro. Estaba rompiendo los sentimientos y las emociones de Pedro. La culpa que el diablo le estaba echando. Eso es así. La voz que el diablo le estaba susurrando todo el tiempo al oído. Dios estaba rompiendo con eso y le estaba diciendo, Pedro, tú me amas. Y cada vez que Pedro escuchaba aquella voz, tú me amas, yo sé que todo aquello que estaba atormentando a Pedro, Pedro tuvo que haberlo soltado. Amén. Por eso en la última vez, cuando Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, tú me amas, Pedro quedó quebrantado y dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Amén. Tú sabes que en mi corazón que ciertamente yo te amo con toda mi fuerza. Gloria a Dios. La pregunta es la siguiente. Hoy el Señor te pregunta, hijo, hija, tú me amas. Yadira, el Señor también te pregunta, hija, tú me amas. Amén. Javier, el Señor te pregunta, tú me amas. Amén. Gloria El Señor me pregunta, Junior, Santo Dios. tú me amas. Santo. Los que tienen las peticiones, hoy Jesús te pregunta, tú me amas. Tengo las peticiones, unas peticiones por aquí que vamos a estar entonces diciéndolas. Tenemos a Orlando Marrero, que es Mi padre. tu padre. Orlando Marrero pide oración por Obdulia Fayad. Tiene 95 años y está esperando y está empezando a tener síntomas de Alzheimer por salud. Y oración también por Rosa Juarbe, por salud y sus hijos y por todas las personas delicadas de salud. Declaramos, Amén. ¿verdad?, un milagro de sanidad Santo. sobre esta señora, sobre Obdulia, y también un milagro de sanidad por la señora Rosa Juarbe. Vamos a hacer una oración, ya prácticamente estamos 5 minutos de finalizar el programa y ciertamente nosotros nos hemos gozado y siempre somos confrontados, ¿verdad?, con la palabra, porque yo siempre digo, Javier, que nosotros pues exponemos este evangelio, llevamos esta palabra, pero yo siempre digo que el primero que la coge soy yo. O sea, yo no digo nada que yo no voy a hablar algo que yo no esté pasando, yo no voy a decir nada que yo no coja, no, primero lo cojo yo. Amén. Yo primero absorbo todo lo que yo estoy hablando para luego dártelo a ti. Cuando a veces hablo de luchas, de batallas, de pruebas, es que también estamos pasando por las mismas. Cuando a veces hablamos de desierto, de crisis, de momentos difíciles, es que también estamos pasando por lo mismo. Lo único es que doy las herramientas para que en tu desierto, para que en tu crisis tú sepas que hay un Redentor que está dispuesto a socorrerte dentro de esa prueba. Así que yo le voy a pedir al hermano Javier que haga una oración por la señora Obdulia. Amén. Y por la señora Rosa Juarbe. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por habernos dado esta palabra tan hermosa para nuestros hermanos que nos están viendo. Gracias, Señor. Señor, te pedimos por la salud de Obdulia,
que está empezando los síntomas del Alzheimer, Señor. Sí, Señor. Señor, mira ese cerebro, Señor. Pon tu mano, Señor, como dice tu palabra, que tú pones la mano y se sana, Señor. Pon tu mano, Señor, y sana, Señor, esa enfermedad, Señor, que está empezando a padecer Obdulia, Señor. Toca, Señor, su vida, Señor. Llénala del Espíritu Santo, Señor. Sí, Señor. Restáurala y renuévala, Señor. Señor, como dice tu palabra, como la palmera, Señor, que rejuvenezca, Señor. Señor, tócala, Señor. Padre, también te pedimos por Rosa Juárez, Señor. Señor, mira la salud de su hijo, Señor. Mira, Señor, esa familia, Señor. Unifícala aún más, Señor, en ti. Señor, que busquen aún más de tu presencia, Señor. Sí, Señor. Que esa salud, Señor, que estaba decayendo, Señor, sea eliminado, Señor, esa aflicción, Señor. Y que tu mano poderosa, Señor, sane, restaure y edifique, Señor, cada ámbito de su familia, Señor. Sí, Señor. Que su familia, Señor, sea restaurada, Señor, por el poder de tu gloria. Señor, te pido oración por los enfermos, Señor, que nos estén viendo, Aleluya. Señor. Mira, Señor, cada una de sus aflicciones y cada una de sus dolencias, Señor. Señor, sánalos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que por tu llaga nosotros somos sanos, Señor. Que tu sacrificio, Señor, en la cruz no fue en vano, Señor, y que tu sacrificio en la cruz sana toda enfermedad. Gracias, Jehová. Que tu sangre, Señor, limpia de todo pecado, Señor. Mira a esas personas, Señor, que el tema de hoy fue arrepentimiento, Señor. Sí, Señor. Arrepentimiento para que el reino se manifieste, Señor. Eso es. Padre, que mira esas vidas que se han arrepentido el día de hoy. Señor, toca su corazón, toca su alma, Señor. Dirígelos por la senda, Señor. Llévalos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, hacia tu verdad. Padre, que tu verdad ilumine su senda, Señor. Eso es. Padre, dirige a cada uno de ellos, Señor. Toca sus vidas, Señor. Aleluya. Restáuralas y renuévalas, Señor. Y ese Señor, ese momento en el cual estaban débiles, Señor, tú los fortalezcas, Señor. Sí, Señor. Fortalécelos en su caminar, Señor. Fortalécelos en su vida, Señor. Que todas esas tinieblas, Señor, que opacaban, Señor, su salud, su familia, su trabajo, su bienestar, Señor, sea quitada, Señor. Y que tu luz resplandezca sobre cada uno de ellas, Señor. Y que su familia sea restaurada. Que sus negocios, Señor, sean nuevamente prósperos, Señor. Y que su salud sea, Señor, sean sanos en tu nombre, Padre. Para que tu gloria, Señor, sea de testimonio a otros, Señor. Y vean tu grandeza, Señor. Porque tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres glorioso, tú eres maravilloso, Señor. Bendice hoy, Señor, esta tu radio, la radio de la voz del Espíritu Santo. A mi hermano Junior Quiñones, a mi hermana Yadira, Señor, y a este ministerio hermoso. Bendícelo de manera especial y que llegue a nuevas vidas, Señor. Para que esas vidas sean restauradas y renovadas en tu nombre, Señor, para que tu nombre sea exaltado sobre toda lengua, Señor, y sobre toda nación, Señor. Y que tu reino se expanda sobre la faz de la tierra. Que tu reino, Señor, este reino tan maravilloso, el cual tú has constituido aquí en la tierra, a través del Espíritu Santo, Señor, sea manifestado con gloria y con poder, con las señales, Señor, las cuales tú nos dijiste que nos seguirían, el cual es sanar y echar fuera demonios, Señor, el cual es transformar la vida, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros, para remisión de nuestros pecados, Eso Padre. es. Para rescate, Señor, de la cárcel en la cual nos encontramos, Señor.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta hora. Gracias por estar con nosotros una vez más en tu programa, escuchando la voz de Dios. Le doy gracias al hermano Javier por estar conmigo compartiendo esta palabra. Y hermano, no olvide el jueves que viene conectarse una vez más en tu programa, escuchando la voz de Dios. Y le pedí al hermano Javier que tuviera la parte en traer una palabra, lo que Dios ponga en su corazón. Así que Dios le bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén.